En esta selección especial de conejos te hablamos de: ¿los conejos gigantes son un mito o existen de verdad? ¿Cómo sacar a pasear a tu conejo? Te contamos todos los trucos. ¿Cómo alimentar a tu conejo si es viejito, está esterilizado o es obeso? Vamos a hablar de las curiosidades de uno de los conejos más grandes del mundo. Sí, los conejos gigantes existen. El gigante de Flandes. El origen. Pues, como os he dicho, el conejo gigante de Flandes es uno de los conejos más grandes del mundo. Pero no solo eso, sino que también es una de las razas más antiguas, porque ya nos remontamos a mediados del siglo XVI, cuando aparecieron, pues las primeras selecciones de estos conejos grandes gigantes en Bélgica. ¿Cuál fue su uso en el pasado? Si os fijáis en su conformación física, veréis que es un conejo evidentemente muy grande y que tiene características parecidas a la liebre por sus grandes orejas, incluso hasta su pelaje. Y es que antiguamente se comercializaba con su carne y con su piel, aunque también hay reportes de que por su buen carácter eran también tenidos como mascotas. Tamaño. Su tamaño hace que lleguen incluso a alcanzar, lo normal es entre los 9 kilos y puede llegar incluso a algunos ejemplares hasta los 15 y 18 kilos. Y bueno, os he traído aquí diferentes conejitos de... pues aquí tenéis un Bélier, aunque es un gazapito, pero para que podáis ver la diferencia con otros conejos. Y aquí, por ejemplo, tenéis un mariposa, que también es uno de los conejos más grandes que hay, pero para que veáis, que realmente su tamaño es increíble y su carácter también es súper bueno. Anatomía. Bueno, dentro de sus características, aquí podéis ver, su pelaje normalmente es marrón, como veis, su cuerpo es muy musculoso, suelen presentar fundamentalmente las hembras una gran papada, tienen una cabeza espectacular, es una cabeza enorme. De hecho, su tamaño, como veis, es más parecido al de un perro mediano, tipo un caniche o un bichón, más que el de un conejo, ¿no? Sus orejas son muy, muy largas, son anchas también, la cabeza alargada, que tienen esa cabeza que es muy parecida a la cabeza de una liebre. Y pues el cuerpo es robusto, tienen muchísima fuerza y, como os digo, su pelaje principalmente, el que veis, marrón, igual que sus ojos, que normalmente también son de color marrón. Madurez sexual. Bueno, su madurez sexual normalmente ocurre más o menos sobre los 10 meses de edad, o sea, es más tardío que el resto de los conejos. Y sus camadas, que muchas veces nos lo preguntáis, también son más numerosas, o sea, no es raro encontrar camadas que tengan 10, incluso 12 gazapos. Espacio necesario. Bueno, pues como veis, es un conejo que es casi 10 veces más grande que otros. Por tanto, el espacio para tenerle también debe ser más grande que otro. Aunque es verdad que es un conejo tranquilote, por el hecho de su gran tamaño, no significa que no necesite espacio. O sea, necesita mucho espacio, necesita trotar, necesita moverse y necesita prácticamente el espacio que le podríamos dedicar a un perro. Por tanto, es un animal ideal para tener en jardines o espacios abiertos. Alimentación. Y mucho cuidado porque la comida no aumenta en tanta proporción. O sea, aunque es verdad que necesita más comida que un conejo normal, muchas veces tendemos a pensar que como es tan grande necesita muchas cantidades de comida y no es así. Con la alimentación hay que tener mucho cuidado para no volverle un conejo obeso. Al igual que para otros conejos, pues su cuidado es similar. Tienen que tener, comida diaria, como ya os he explicado, y agua fresca y limpia, como es lógico, en cantidad suficiente y abundante. El cepillado es exactamente igual que otros conejitos, se tiene que mantener un cepillado habitual para evitar las bolas de pelo y para que la calidad de la piel y el pelo sea el adecuado. Carácter.
Y por último, muy importante, hablar de su carácter, porque muchos de vosotros os pensáis que por el hecho de ser un conejo pues grande y demás, pues puede llegar a ser agresivo o más nervioso, y nada, todo lo contrario. O sea, en conejos, cuanto más grandes son, más tranquilotes, más apacibles, más pachorrones son. O sea, de hecho, ya veis la actitud que tiene aquí grabando con nosotros en un lugar que está poco acostumbrado y que conoce, y la verdad que fijaos, los conejos grandes y los conejos gigantes son conejos por norma general muy tranquilotes, con súper buen carácter, ideales como compañía, siempre y cuando, eso sí, el hándicap del espacio. Necesitamos tener mucho espacio y dedicarle más tiempo que a los otros. ¿Cómo sacar a pasear a tu conejo? Te contamos todos los trucos. Antes de explicarte cómo debemos sacar a pasear al conejo, lo primero que debes de saber es que si tú has decidido por iniciativa propia que no deseas sacar al conejo, que prefieres que esté en una estancia controlada, como puede ser tu hogar, debes de saber, y esto lo tienes que tener muy presente, que no puedes tener al conejo encerrado las 24 horas, al conejo y a ningún animal, ¿no? Pero en este caso tienes que saber que el conejo es un animal activo, que necesita moverse, que necesita hacer ejercicio. Si estamos dentro del hogar y no queremos que nuestro conejo salga a la calle por los motivos que sean, lo que tenemos que hacer es habilitarle un espacio controlado dentro de casa donde ellos puedan hacer este ejercicio. ¿Qué podemos hacer para ello? Podemos coger una habitación que nosotros consideremos que está segura, que no hay cables de por medio, que no hay algo que les pueda dañar, y podemos hacer, por ejemplo, circuitos de juego. ¿Cómo podemos hacer estos circuitos de juego? Pues materiales como estos, por ejemplo, como los que tenemos aquí, túneles de heno. Podemos coger túneles de heno de diferentes tamaños y hacerle un circuito por toda la estancia. Esto hará primero que se diviertan, que jueguen, que se escondan, ¿no? El heno al final es un elemento muy versátil que no solo les alimenta, sino que les ayuda a eso, a cobijarse, a entretenerse, a jugar. Entonces, con esto, como veis aquí, ¿no?, en esta mesa que tenemos este espacio habilitado para ellos, pues podríamos crear un espacio similar con bolas de heno o estos pequeños puentecitos que también les gusta arrastrarlos y subirse. En definitiva, todo esto es para propiciar un espacio de juego divertido, para propiciar que hagan ejercicio y sobre todo asegurarnos de que absolutamente todos los días salgan unas cuantas horas y puedan estar más allá de lo que son las 4 paredes, que podríamos decirlo así, de la jaula. Si alguna vez te has preguntado qué pasaría si sacaras a tu conejo a la calle, tienes que saber que igual en algunos países, como puede ser por ejemplo España, no, que el conejo no es un animal tan habitual para sacarlo, que no estemos acostumbrados a verlos. En otros países sí que es muy habitual y es muy común, y de hecho el conejo está tan habituado que hace la misma acción del perro. ¿Habéis visto alguna vez esas personas que pasean al perro y parece que es el perro que está paseando a la persona? Este tipo de actos también lo hacen los conejos cuando se acostumbran a ello. Así que verás que es muy fácil, y ahora te vamos a explicar los elementos que necesitas, pero no te preocupes porque puede salir igual que otro animal a la calle. Queremos hacer hincapié en que la decisión de salir a pasear siempre es tuya. O sea, no es una cuestión de que tengas que sacarlo sí o sí. Como te hemos dicho, no es necesario, puedes habilitar tu hogar para hacerlo, ¿no? Es muy importante que tengas en cuenta que, aparte de ser una decisión tuya, también tienes que ver el comportamiento del conejo. ¿Por qué? Porque hay algunos conejos que no se acostumbran a salir a la calle, que al final, por más que lo intentas, les ves que están reacios, que están incómodos o que se asustan mucho porque igual los ruidos del exterior le afectan demasiado. Entonces, en estos momentos en los que ves que el conejo tiene estrés, lo está pasando mal o le pasa algo similar a lo que te estoy comentando, no lo intentes. Que si el conejo es pequeño, es muy probable que sea muchísimo más fácil acostumbrarlo a la calle. ¿Por qué? Porque hay conejos que son mayores, que ya llevan bastantes años estando en casa, dentro de casa, quiero decir que nunca han salido, y están tan acostumbrados a esa rutina que luego cuesta mucho introducirlos en la calle. ¿Es imposible? No, por supuesto que no, pero hay que tenerlo en cuenta, porque si te encuentras en esta situación, que sepas que es normal, no pasa nada y que bajo ningún concepto tenemos que obligarlos. Vamos a empezar por los puntos, ¿vale? Los puntos más importantes que necesitáis para sacar a vuestro conejo de paseo. El primero de todos es sin duda el más importante, y es que vuestro conejo tiene que estar vacunado y desparasitado. Es importante que vosotros le comentéis al veterinario que tenéis la necesidad o que queréis empezar a sacar a vuestro conejo de paseo.
¿Por qué? Porque igual está haciendo un tratamiento interno sabiendo que vive dentro de las 4 paredes de casa, es decir, que no está arriesgándose a contagiarse o a estar con otro tipo de animales o de heces o lo que sea que se pueda encontrar por la calle. Y si le comentáis esto, es posible que tome algún tipo de precauciones, que le ponga una vacuna extra o lo que sea para que estén completamente sanos cuando salen de paseo, ¿vale? Así que el primer punto es acudir al veterinario, explicarle que queréis empezar a sacarlo a la calle y que los de las instrucciones os diga qué plan de vacunación tiene para poderlo empezar a sacar. ¿Cómo los vamos a vestir, ¿no? ¿Qué es lo que le vamos a poner para poderlo sacar correctamente a la calle, ¿vale? Lo primero es el collar. ¿Le vamos a poner un collar? No. Nunca le vamos a poner un collar. ¿Por qué? Porque el cuerpo del conejo es diferente al que podría ser al de un gato o al de un perro, entonces poniéndole un collar le podríamos hacer mucho daño y no es algo apto para ellos. Lo que haremos, y lo voy a coger de aquí si me dejan estos pequeñitos, es un arnés como este. Si veis, es un arnés tipo camiseta. Este arnés lo que hace es adaptarse muy bien al cuerpo del conejo, no le hace absolutamente daño porque si os fijáis es todo elástico y con costuras muy suaves. Mirad, por ejemplo, si os fijáis aquí, veis que aquí está la herradura aquí de plástico, que es la que cierra y abre. Pero si os dais cuenta, no está en contacto directo con la piel del animal, siempre tiene este refuerzo por detrás, que es la tela, es decir, lo único que está en contacto con el animal es la tela. Y esto se abre así muy fácilmente, lo abrimos por aquí, y veis como os digo, es en forma de X, de cruz, y es como una camiseta, es muy fácil, con lo cual es un elemento muy cómodo que no les hará daño, y como tiene justo aquí la hebilla para que lo sujetemos con la correa, pues no les va a hacer ningún daño y va a ser muy cómodo para ellos. Ahora que sabemos qué arnés debemos de ponerle, tenemos que escoger la correa. ¿Qué elementos son importantes en una correa? Pues bien, primero lo que haremos es escoger correas cortas, ¿no? Correas de este tipo, por ejemplo. ¿Vale? ¿Por qué necesitamos correas cortas? Porque cuando iniciamos el paseo, cuando les estamos introduciendo, ¿no? en la calle, en el mundo, ¿no? Hay muchos estímulos. Hay muchísimas cosas que les pueden provocar que huyan o que se asusten. Entonces es importante tener una correa corta que nos permita mantener al animal cerca de nosotros, ¿no? Al conejito cerca de nosotros. Podemos utilizar una como esta correa que tengo aquí, que veis que es relativamente corta, o podemos utilizar una correa como de este tipo, que si os fijáis, es elástica, ¿vale? Estos son los dos tipos de correa que debemos de tener cuando empezamos a salir con el conejito. Y ahora bien, vamos a la segunda parte. Hay otro tipo de correa que necesitamos tener que es de este tipo. ¿Por qué? Porque este tipo de correas son extensibles. Hay de diferentes metros, esta concretamente es de 3 metros, podéis encontrar de 5, de 10, de lo que deseéis vosotros. ¿Por qué necesitamos este tipo de correas? Porque una vez se han acostumbrado y ya están hechos al entorno, ya no tienen miedo, pues entonces lo que haremos es dejarle cuerda larga para que investigue, para que corra, para que juegue, y que al final ese es el propósito, que se divierta a lo máximo posible. Nos toca el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Saber cómo empezamos a iniciar ese paseo, ¿no? Cómo empezamos a sacarlo a la calle. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer si nunca ha salido a la calle es entrenarlo en casa. Le ponemos el arnés, le ponemos la correa y en un patio o un espacio que sea bastante grande lo que haremos es ponerle todos los elementos para que se acostumbre a ellos y se sienta cómodo y paseamos con él. ¿Cómo podemos propiciar que se acerque, que camine, que le guste, ¿no? Esa experiencia de paseo con snacks? Mirad, veis, aquí tengo estos snacks, por ejemplo, que les gusta mucho de Naturalis, ¿vale? Y como veis son de este tipo, pequeñitos, que van muy bien para empezar a entrenar con ellos. Pues cada vez que queremos que se acerque, lo ponemos en nuestra mano, le llamamos para que vaya caminando poco a poco y tenga la sensación de que no lleva nada encima, que ese es nuestro objetivo, ¿no? Que se sienta lo más cómodo posible. Porque es importante que el conejo esté cómodo y que camine por iniciativa propia, que se acerque a nosotros y que al final que nos siga durante el paseo. Pues bien, nosotros no podemos tirar de la correa. Es muy común en perros que sí que a veces le hacemos este gesto, ¿no? Le tiramos un poco de ellos para que nos acompañen, pero con los conejos no podemos hacer esta acción, ¿vale? Porque les podríamos hacer daño. Entonces siempre tiene que ser él el que camine por iniciativa propia. Y una vez lo hemos acostumbrado a estos pequeños paseos, lo que haremos es hacer el mismo ejercicio, pero ya en la calle.
¿Cómo empezamos estos paseos? Pues por periodos cortos. Como el primer paseo podría ser durante los 10 primeros minutos, así más o menos, ¿no? Salimos a la calle, hacemos esta actividad, llevamos los snacks para hacer lo mismo que hacemos en casa, ¿vale? Y que vean que es una rutina normal, diaria, que ellos conocen, y salimos 10 minutitos. Al día siguiente salimos otros 10 minutitos y vamos haciendo así. Y poco a poco vamos aumentando el tiempo de la salida para que ellos ya se acostumbren al 100%. Cuando sacamos a un conejo lo tenemos que considerar como si fuera un bebé. ¿Por qué digo un bebé? Porque os voy a hacer el símil, ¿vale? Cuando un padre, una madre tiene un niño pequeño y lo quiere empezar a sacar a la calle, si os dais cuenta, no hay nadie que se le ocurra coger al niño y decirle, venga, peque, vámonos, ¿no? Que cuando empieza a caminar, ¿por qué? Porque entendemos que ese niño se puede llegar a cansar, aunque le guste el paseo. Entonces ellos lo que hacen es sacarlo en un carrito, lo llevan hasta el destino donde quieren ir, en este caso sería un parque, ¿no? Para juegos, y allí ya dejan que el niño juegue un poco. ¿Y cuando se van a casa? Cuando el niño está cansado, cuando el niño ya no puede caminar más. Pues exactamente es con lo mismo con los conejos. Entonces, ¿qué haremos? Nos llevaremos un transportín, metes aquí al conejo y vas a tu sitio de destino. Una vez estés en el sitio de destino, empiezas a hacer estos ejercicios que te estamos diciendo para que el conejo pase. Y cuando detectes que el conejo está cansado, que ya no quiere caminar más y que necesita descanso, lo que tienes que hacer es volverlo a poner en el transportín. Podéis llevaros, por ejemplo, heno para dejárselo tanto dentro del transportín como mientras está paseando por el sitio donde pase, ¿no? Por la calle, por el césped o por donde sea, porque es un elemento de entretenimiento que hará que se distraiga, que hará que lo muerde. Entonces al final estará mucho más relajado y eso también propiciará que le guste muchísimo más el paseo. No os debéis de olvidar tampoco el agua siempre tiene que estar a disposición. Imaginaros un día de calor, que aprovecho para decir que no le saquéis en temperaturas extremas ni en momentos clave, puntos de la tarde, como puede ser el mediodía, porque sería fatal para el pobre animal, ¿no? Siempre fijaros en la temperatura externa que haya, que sea adecuada para ellos, y eso, siempre llevar un poquito de agua para poderle dar de beber durante el paseo, que ese animal se hidrate. Y el segundo consejo que os damos es que cada animal tiene sus tiempos. Que igual tenéis un conocido, un amigo, habéis visto un vídeo, alguien os ha dicho que esto su conejo lo aprendió en un día. Otros dirá que el suyo lo aprendió en una semana. Otros dirá que tal. Cada conejo es un mundo, vosotros tenéis que conocer a vuestro propio conejo y debéis saber que esto es un proceso en el cual tenéis que trabajar mucho con él y que es un proceso de adaptación. No os agobiéis, tened paciencia y trabajarlo con ellos poquito a poquito, día a día. Podría ser un día, una semana, incluso meses. Eso no tiene ningún tipo de duración específica. Y recordar también que os hemos dicho que no todos los conejos son aptos para salir. Es decir, que si lleváis un largo tiempo intentándolo y veis que vuestro conejo es reacio y no quiere salir, es que no quiere salir. Tenéis que respetarlo y adaptaros a lo que el conejo desea en este caso. ¿Cómo alimentar a tu conejo si es viejito, está esterilizado o es obeso? Seguramente que lo sabéis, y si no lo sabéis, podéis imaginar que la alimentación de los conejos, igual que de los perros y los gatos, cambia en los diferentes estadios de la vida. La alimentación no es igual cuando es un cachorrito o un gazapo en este caso, que cuando es un animal adulto o cuando ya se acerca a su, digamos, madurez o vejez, por así decirlo. Por tanto, la alimentación de los conejos, igual que la del resto de los animales, se tiene que ir adaptando un poco a su estadio de vida y a su condición fisiológica. Y es por eso, y porque realmente los conejos hoy en día cada vez nos duran más tiempo, porque cada vez los cuidamos mejor, por el que hemos lanzado y hemos desarrollado un producto específico para aquellos conejos que o bien están esterilizados, o bien son un poquito obesos, o son mayores, son viejitos. ¿Y por qué? ¿Qué tienen en común todos estos animales? Bueno, pues reducen un poco su actividad. Algunos de ellos, pues como sabéis, están obesos, o la esterilización incluso pueden hacer que su sedentarismo gane un poco más de peso, y entonces hemos lanzado un producto que tiene menos energía y que está especialmente diseñado para ellos. ¿Y por qué es entonces tan beneficioso para ellos o para los animalitos que están obesos? Bueno, pues porque si nos vamos a la composición, ya veréis que es de nuestros productos el que más porcentaje tiene en fibra y menos porcentaje tiene en grasas.
Y os preguntaréis entonces también por qué es bueno para los conejitos que están en edad avanzada, para esos conejitos más mayores. Bueno, pues seguro que muchos sabéis, de oírme en los vídeos, que los conejos cuando son mayores tienen tendencia a hacer problemas de cálculos. Cálculos en vías urinarias, desde riñones, uréteres hasta la vejiga de la orina. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues ocurre fundamentalmente por dietas inadecuadas, dietas que tienen exceso en calcio. Diferentes minerales que pueden precipitar en forma de cristales, pero fundamentalmente el calcio. Entonces, ¿qué le aporta este nuevo Alpha Pro a ellos específicamente? Bueno, pues como en su composición es muy rico en Timothy, el heno de Timothy, y de hecho os invito también a que busquéis el link del heno de Timothy, veréis que os hablo que es muy pobre en calcio. Además, el pienso en su conjunto es pobre en calcio y pobre en fósforo. Por eso reduce mucho la probabilidad o la tendencia a hacer cálculos renales cuando los conejitos tienden a ser mayores. Además, otra de sus características es que el pellet está especialmente adaptado para ellos. Y aquí os voy a enseñar un poquito del pellet para que podáis ver que es un pellet más pequeño de lo que normalmente estáis acostumbrados a ver para conejos, y esto básicamente es que facilita lo que nosotros llamamos la aprehensión, o sea, la ingesta y el meterlo en la boca. Las croquetas tienen la tecnología All-in-One, es decir, estos pellet o croquetas o como los queráis llamar, cada uno de ellos es exactamente igual en composición al otro, es decir, todos tienen más o menos lo mismo. Y bueno, ¿y esto por qué es bueno? Bueno, pues básicamente es bueno porque evita la selección, como os decimos siempre. De esta manera, cada croqueta tiene todo lo que el animal necesita consumir. Y también os quiero hablar de que es un alimento adecuado para los conejos esterilizados. Tenemos multitud de vídeos en los que indicamos por qué es bueno esterilizar a los conejos. Se hace por su salud y se hace tanto en machos como en hembras. También os hemos dicho en estos vídeos que en algunos individuos, una vez estando esterilizados, su actividad se reduce o pueden incluso tener cambios a nivel de su metabolismo, de tal manera que tienden más, fundamentalmente las conejas, aunque también los machos, a ser más sedentarios y por tanto ser un poco más obesos. ¿Por qué? Porque descienden sus necesidades energéticas. Entonces, por eso este pienso también les va muy bien, porque tiene poca grasa y porque además también previene los cálculos que también, como os hemos dicho antes, ocurren en animales que son mayores. Además, otra de las características que tiene este pienso que es muy interesante es la inclusión de prebióticos. Hemos hablado también en muchos vídeos de qué son los prebióticos para los conejos en este caso en particular. Y son alimentos, ingredientes que favorecen la flora intestinal correcta de nuestros animales. Y por último, y para concluir el vídeo, os quiero hablar de otro ingrediente que es fundamental o que ha sido fundamental para la elaboración de esta fórmula, que es el pipirigallo. Este heno de esta planta, con este nombre tan peculiar, bueno, pues básicamente enriquece mucho la fórmula porque tiene un alto nivel proteico, es muy rico, es muy palatable, pero tiene unas propiedades antitimpanismo muy interesantes, porque seguramente que muchos vosotros sabéis que en la alimentación fundamentalmente de los conejos, pues bueno, hay veces que existen pues por cambios en la alimentación y por trastornos en el comportamiento o incluso por reducida movilidad, acúmulo de gases en el sistema digestivo, ¿vale? Produciendo los animales que se timpanizan o se meteorizan, se llenan de gas. Bueno, pues el pipirigallo es una planta con propiedades anti-gases dentro del digestivo. Por eso es muy interesante para todos estos animales que os hemos indicado.